Buen día a cada uno de ustedes. Creo que hemos quedado en el cielo con la alabanza y como que mi voz los bajó del cielo. ¿Cómo es la cosa? Damos gracias al Señor por hasta este momento hemos sido tremendamente bendecidos. Creo que Dios ha estado hablándonos a través de cada una de las cosas que se han mostrado. Doy gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Me gozo de verlo al hermano Pastor Pedro Salces. Gracias por su visita, que ha sido de bendición para cada uno de nosotros. También los jóvenes del grupo Milo, también como ya se ha mencionado, y todos los que estamos acá, realmente es un tiempo especial. Y ahora vamos a la palabra del Señor. Me sorprendió esta semana, o la semana pasada, si no estoy equivocado, apareció en El Deber y en otros medios de comunicación una empresa americana que se ocupa de hacer encuestas. El nombre de esta empresa es muy famosa. En mi inglés se leería Gallup, algo así. Pero me imagino que ya en un buen inglés aquí los hermanos o los jóvenes pueden decir, creo, Gallup, algo así, digamos, ¿no? Pero esta empresa se dedicó a hacer una encuesta en más de 140 países del mundo, de todas partes, Asia, África, Norteamérica, Sudamérica, 140 y tantos países, miles de personas encuestadas. El propósito de la encuesta era saber el nivel de satisfacción emocional en el cual viven las personas. Se les preguntaba a las personas si habían tenido experiencias positivas o experiencias negativas el día anterior, y se les preguntaba si habían renegado mucho, si habían renegado poco, no habían renegado nada, si habían tenido una experiencia mala el día anterior. Y en base a eso tabularon las encuestas y salió el resultado. Ahora, qué interesante que entre los países con mayor cantidad de eventos negativos, de experiencias negativas, los 10 países con experiencias más negativas estaban países que normalmente están en guerra, en problemas: Serbia, creo que Sudán, Irak, ¿no? Esos lugares donde siempre traen noticias malas. Pero entre esos 10 países estaba Bolivia. Bolivia es uno de los países que reporta mayor cantidad de experiencias negativas por habitante. Interesante, ¿no? Ahora yo dije, ¿hasta qué punto es verdad eso? Si vivimos bien, si no tenemos problemas, si no estamos en guerra, como decía nuestro hermano. No solo eso, se les hizo algunas preguntas tratando de determinar la influencia de sus emociones en su día a día, emociones positivas, emociones negativas, ¿no? La idea de esta pregunta era determinar cuál es el país donde están las personas más emocionales en el mundo. Y esta vez no estábamos entre los primeros 10, sino que encabezando la lista estaba Bolivia. Interesante, ¿no es cierto? Ahora, significa de que para nuestra gente es muy importante las emociones. Vivimos de emociones, eso es lo que está diciendo. Un rato estamos contentos, otro rato estamos deprimidos, somos medios bipolares y estamos todo el tiempo, pero para nosotros es muy importante sentirnos bien. Y yo me imagino que este asunto de experiencias negativas, ¿se enojó usted ayer? Era una de las preguntas. Para el boliviano, enojarse es parte de su vida, decía yo. Mi padre me contaba de que allá en Japón había un hombre con un motorizado que había cometido una infracción. Y se acercaba el policía para cobrarle la boleta, ¿no? Usted sabe lo que significa eso en nuestro país, ¿no? Ya usted lo ha vivido. Y un colega le dice a mi padre allá en Tokio, fíjese lo que va a pasar, no se van a enojar, dice, ¿no? Y verdad, dice que estaba el hombre en su motorizado, se acerca el policía con una sonrisa, ¿no? El otro le responde con una sonrisa, el policía le explica que ha cometido una infracción y que le va a dar una boleta. El otro le dice, no hay problema, le hace la boleta, se la entrega, se saludan y se despiden. Igual que acá, ¿no? Para nosotros renegar es una forma de vida. Es más, la mentalidad, me imagino yo aquí, es que el que no reniega es porque no trabaja. Yo pues reniego, porque si no reniego las cosas no funcionan. Así que para nosotros es un orgullo renegar. No renegar es ser un ocioso.
¿no es cierto? Así que cuando la empresa, usted renegó, por supuesto que renegué, digamos, ¿no? Trabajo, ¿entiende? Ahora, eso me hizo pensar cómo está la cuestión de la iglesia en Bolivia. Si somos el país más emocional del mundo según Gallup, y si somos un país que reporta experiencias negativas entre los 10 países más negativos del mundo, ¿cómo será la iglesia? Yo me imagino que somos parecidos porque no somos una isla frente a nuestro país. Yo me imagino que muchas personas hoy día no vinieron a la iglesia. Ay, no siento ir a la iglesia, no siento la presencia. O no voy a esa iglesia porque no se siente el espíritu, ¿no? ¿Se imagina? O puede ser también de que hayan personas que no hayan venido porque se enojaron antes de venir. Se enojaron y no vinieron. Y puede ser que nuestro cristianismo boliviano esté muy marcado por las emociones. Y de pronto a veces empezamos a sentir de que las emociones nos juegan una mala pasada y empezamos a perderle el gusto a venir a la iglesia, a servir al Señor, a asistir. Y como que de pronto decimos, creo que este asunto no me está haciendo sentir muy bien, ¿no es cierto? Y pueden haber razones para eso, razones subjetivas y razones objetivas. Y pensando en el tema de hoy, creo que viene bien toda esta información porque hay veces que en la vida cristiana estamos yendo bien, estamos en buena comunión con Dios, leyendo su palabra, orando, creciendo, desarrollándonos y recibiendo y recibiendo y recibiendo, pero llega un momento en que eso pierde el gusto y como que le falta algo. ¿Qué es lo que le falta? Le explico. La gracia de Dios está diseñada no para que usted la reciba y la reciba y la reciba, sino para que la reciba y la comparta, porque es gracia, ¿entiende? Entonces, esa gracia de Dios que es derramada sobre nosotros tiene que ser compartida a través de lo que llamamos el servicio, el trabajo hacia otras personas, el compartir la palabra del Señor, en hacer algo que beneficie a mi prójimo. Cuando dejamos de hacer eso y simplemente nos convertimos en personas que recibimos, pero no damos, muy pronto todo este asunto empieza a perder el gusto que tenía antes. Y es por eso que siguiendo el tema que estamos tocando hoy y siguiendo la secuencia de temas, ser como Cristo. Vamos a estar viendo hoy día ser como Cristo, imitando su vida de servicio y su ministerio de Cristo. Quizás hemos estado hablando acerca de su carácter, de su santidad, de su dependencia absoluta del Padre, de su entereza frente a la tentación. Pero hoy no solamente vamos a ver el corazón del Señor Jesús, pero vamos a ver las acciones y el ministerio que Él realizó, y al entenderlo vamos a poder entender también qué espera Dios de usted y de mí en cuanto a servir a otras personas, porque no nos olvidemos que la meta no es ser un buen evangélico, la meta es ser como ¿quién? Como Cristo. Esa es la meta, ser como Cristo. Vamos a orar y vamos a iniciar este tiempo. Amado Padre, gracias por esta preciosa mañana y por todo el desafío que hasta aquí hemos sentido. Te entregamos, Señor, este tiempo en tus santas manos para que tú, Señor, tomes el control de este espacio, Señor, de mi boca, de mis pensamientos, para que pueda transmitir aquello, Señor, que sea de bendición para los que están presentes. Te ruego que tu Espíritu Santo pueda dar a cada uno lo que necesita, Señor. Al que necesite afirmación, que sea afirmado. Al que necesite reconciliación, que sea reconciliado, Señor. Aquel que no tiene a Cristo como su Salvador, salvación, Padre. Bendícenos, Señor, y te entregamos este tiempo en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Quizás usted dirá, puedo imitar a Cristo en su carácter, en su amor, pero hacer lo que Él hizo, eso ya son palabras mayores. Permítame leerle un versículo de la palabra del Señor. No lo busque, simplemente se lo leo. Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él
las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjese lo que está diciendo el Señor Jesús. Aquel que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, y añade, y aún mayores. Después de leer este versículo podríamos decir, no, eso fue para Jesús, pero no para mí. No, Él está diciendo, ustedes harán las mismas obras que yo he hecho. Yo no puedo efectuar algunas cosas que Cristo hizo. Yo no puedo efectuar el plan de la redención y morir por la humanidad, pero sí puedo vivir anunciando al mundo la obra de la redención. Quizás no pueda vivir una vida perfecta como la que vivió Cristo, pero sí puedo permitir que su Espíritu Santo viva su vida de perfección en mí, mostrando al mundo la vida de Cristo. Con eso en mente y con el texto que fue leído hoy, vamos a tratar de responder, como está en su boletín, la pregunta, ¿cómo es el servicio de Jesucristo? Y la primera cosa que vemos es que es un servicio trascendental, es un ministerio o servicio trascendental. ¿Por qué? Porque transforma no solamente una cultura, no solamente un estatus social, sino transforma al mundo. Permítame o acompáñenme más bien en sus Biblias en Mateo 14, o 4 mejor dicho, Mateo 4, versículo 13 al 16. Y vamos a ver cómo el ministerio del Señor Jesús fue trascendental. Un ministerio trascendental que transforma, que cambia el mundo. Y dice así, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y aquí habla de cómo sería el ministerio del Señor Jesús, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿De qué manera podría afectar la solitaria vida del Señor Jesucristo al mundo de aquel entonces y a todo el mundo? Hagámonos un paralelo. Pensemos en un joven que nace en un pueblo alejado, sin internet, con luz eléctrica solamente en las horas de la noche, en una aldea de Santa Cruz, en un pueblito de Santa Cruz. No tiene educación formal, no ha estudiado en la universidad, no tiene conocimientos, no es de una familia reconocida, pudiente. ¿Qué posibilidades tendría este joven de impactar a todo el mundo? De ser alguien que transforme la sociedad, que impacte a Norteamérica, Rusia, Europa. Ninguna. Para poder impactar uno tiene que estar en un país desarrollado, haber estudiado en una universidad prestigiosa, haberse codeado con gente importante, para de alguna manera influenciar al mundo. El Señor Jesús vivía en la época del Imperio Romano y simplemente Jerusalén o Israel era un pueblo dominado y esclavizado por el pueblo romano. Ni siquiera era una provincia. Una provincia tenía más categorías. Simplemente era un pueblo dominado. Y ni siquiera uno de los más fuertes, era uno de los más débiles, más conflictivos y con mayores carencias. Nunca se escuchó a nivel cultural que salga algo de Israel, de Grecia, sí, de Roma por supuesto, pero de Israel no. Era un pueblo bastante sencillo. Y en una aldea de Belén nace un niño pequeño que no se mueve muy lejos de ahí y luego llega a Nazaret, un pueblo de donde, como dijo alguien, no salió nunca nada bueno. Y de ahí se transportó unos cuantos cientos de kilómetros y estuvo entre Capernaum y Jerusalén y nunca salió de ese entorno, nunca escribió un solo libro, nunca dejó un legado escrito para que pudiésemos tenerlo. No hizo ninguna de esas cosas, nunca ocupó un cargo público, nunca se destacó en su sociedad por ser prefecto, alcalde, militar. Pero sin embargo, esta vida solitaria sería llamada a transformar el mundo entero y sería llamada la luz del mundo. Cuando el escritor Mateo escribe acerca de este texto,
Dice versículo 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Quisieran ver lo que dijo un profeta acerca de Jesús 700 años antes de que Jesús naciera? ¿Por qué no abre su Biblia si la tiene en Isaías, capítulo 9? Isaías capítulo 9, versículo 1, dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustias, dice esta profecía, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojo. Y un poquito más abajo, dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, y ese texto lo conocemos, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Qué impresionante que 700 años antes Isaías escribe acerca de que nacería un niño, pero sería llamado Padre eterno. Sería un hombre, pero sería conocido como Dios fuerte. Sería simplemente un niño, pero su imperio no tendría fin. Qué enigmático el texto. No lo entendían hasta que llegó el Señor Jesús. Cuando Él dice, yo soy la luz del mundo, cuando Él empieza a ser identificado con la luz, simplemente sigue la mentalidad que había hasta ese momento de que Dios es luz. Dios provee la luz. Dios es presentado en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, como la luz que guiaba al pueblo de Israel. Y cuando se habla acerca del cielo en Apocalipsis, se muestra un lugar donde no hay noche, porque la presencia de Dios ilumina todo el tiempo. Ahora, algo interesante es que la oscuridad, dijo alguien con mucho tino, no existe. Lo que existe es la ausencia de la luz. Cuando andamos en oscuridad, la oscuridad no tiene cuerpo, no tiene forma, no tiene energía. Lo que existe es la ausencia de la luz. Y Cristo sería presentado como la luz que ilumina la oscuridad de las personas. Con el tiempo Él empezó a identificarse con ese término. El mismo apóstol Juan, cuando habla del Señor Jesús, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y un día el Señor se levantó en Juan 8:12 y dijo, yo soy la luz del mundo. Y no hay otra luz más. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. ¿Por qué el Señor elige ese concepto de la luz? Para iniciar su ministerio, un ministerio que iluminaría. Pensemos en el otro lado, en la ausencia de la luz, que es la oscuridad. ¿A qué está asociada la oscuridad? Pensemos. Imagínense que llega hoy día a su casa en la noche. Y algunos dicen, me encanta la noche. ¿Sabe por qué le gusta la noche? Porque hay computadoras, hay celulares y hay energía eléctrica. Supóngase que se corta hoy la luz o la energía eléctrica y hasta la noche no hay batería en ningún celular. Llega la noche y no hay luz, y es en toda la ciudad. Hubo un problema, volaron la planta eléctrica de la CRE. ¿Cómo sería nuestra noche hoy? Hijo, llegar rápido porque no hay luz, puede pasar cualquier cosa. Llegarían las 6, 7, compra de velas por todos lados, o venta de velas, velas por aquí, por allá, las chapas de seguridad, la gente anda a la tienda a reforzarla, quédate a dormir allá porque no hay luz, se van a robar. Nadie se queda fuera de la casa después de las 6 de la tarde, todos dentro de la casa. No es agradable eso, no es agradable. La noche es agradable simplemente porque tenemos energía eléctrica. O sea, la oscuridad está asociada al peligro, a los asaltantes,
a la incapacidad de orientarse. Ay, uno dice, es que de día se ve diferente este lugar. Claro, todos los gatos son grises en la noche. De día se ven diferentes las cosas. Entonces, la falta de luz crea preocupación, crea ansiedad, crea conflictos, se hace imposible la vida. Pero imagínense que por alguna razón dejáramos de tener la luz del sol. Amanecemos y no hay luz del sol. Estamos en un periodo de invierno, un invierno solar. Alguna nube tapó completamente el sol. ¿Cómo sería la vida? Automáticamente comenzarían a morir todas las plantas por la falta del proceso de fotosíntesis. Al morir las plantas, no habría alimentos. Morirían las plantas, morirían los animales. Empezaría una debacle de compra de alimentos. Los alimentos costarían más que la gasolina, más que los metales comer. Y llegaría un momento en que nos comeríamos hasta el último ratón que se cruza por la calle, la última brizna que hay en el patio. ¿Y qué vamos a comer? La falta de luz produciría una muerte horrible, agónica. Cuando Dios dice en su palabra de que Jesús tendría un ministerio de luz, lo que estaba diciendo es que el corazón del hombre es semejante a este cuadro que acabo de explicar. Constantemente en la palabra de Dios se habla del hombre pecador como un hombre que vive en oscuridad. La sociedad que vive pero está muerta. La sociedad que no sabe para dónde va, que va buscando una alegría, que va buscando un gozo, que va buscando algo que le traiga satisfacción. Hace poco mi hijo miraba a Patch Adams, me decía, qué excelente película, papá. Sí, le digo, excelente película. Y él me decía, qué paradoja de que el mismo que actúa y habla del suicidio y da fortaleza para no suicidarse, Tom Robin Williams es el primero en que se quita la vida. O sea, la sociedad te pinta de que hay vida, hay propósito, hay sentido, es cuestión de ponerle ganas, hay que tener actitud mental positiva, hay que proponérselo. Pero llega un momento en que todo eso es insuficiente porque ya no nos podemos hacer la psicológica toda la vida y nos damos cuenta que estamos vacíos, carentes, necesitados. Y esa es la presencia de Dios la que empieza a iluminar nuestras vidas y nos da ese propósito y ese sentido. Cristo fue la luz del mundo. Inició esta vida pobre, solitaria, en un país del tercer mundo de aquella época, en una aldea olvidada, ignorada, Belén, luego Nazaret, Capernaum. ¿Qué posibilidades tendría de impactar al mundo? Pero ¿sabe qué? Esos 3 años marcados por carencias, por dificultades, por críticas, por sufrimientos y que terminan humanamente hablando de manera catastrófica en una cruz. Y según dicen los cristianos, en una resurrección, esa vida transformó al mundo. Millones de personas hoy pueden decir, Cristo cambió mi vida. ¿Cuántos en esta mañana lo dicen? Cristo cambió mi vida, amén. Cristo transformó nuestra vida. No lo hizo la política, no lo hicieron los filósofos, no lo hicieron los psicólogos, los respeto mucho. Pero quien nos transformó completamente la vida fue Cristo. Él nos transformó la vida. Aún los más grandes enemigos de Cristo, los más grandes ateos, cuando van a su libro de historia, tienen que leer antes de Cristo y después de Cristo. Cómo Cristo dividió básicamente la historia. Cómo conquistó el imperio romano de aquella época. Era impensable, pero Cristo lo hizo con su mensaje de reconciliación. Aún de lo que se enorgullecen los derechos humanos ahora, aún de lo que se enorgullecen las sociedades humanitarias que buscan la igualdad, han sido el resultado de la conciencia de personas que entendían, no digo de religiosos, porque los religiosos no ayudaron mucho que digamos, sino personas que fueron cautivadas por el mensaje esencial de Cristo en sus vidas y decidieron poner quizás la voz
y el grito al cielo para buscar la igualdad, gente como Martin Luther King y otros como ellos, que buscaron la igualdad, buscaron transformar su sociedad porque entendieron el mensaje de Dios en sus vidas. Usted estudie la historia hasta antes del Imperio Romano. No existía justicia, no existía igualdad y la vida no tenía ningún valor. Analice las sociedades que ahora se respetan los derechos humanos. Han sido sociedades que tienen un contexto cristiano, religiosamente cristiano, pero lo tienen. Fíjese las sociedades que no tienen ese contexto. Viven en estados totalitarios, en estados subyugados. O sea, la influencia de Cristo se ve a cualquier nivel y en todo lugar. Pero sin duda alguna, que la luz que Él traía al mundo no es la luz de los derechos humanos, no es la luz de la igualdad social, no es la luz de una vida respetando y tolerando la multietnicidad y la pluriculturalidad, no. La luz esencial que trae Dios al hombre a través de Cristo es hacerle dar cuenta de que está perdido en sus delitos y pecados, que necesita de salvación, pero que no puede alcanzarla por sus propios medios, y al no poder alcanzarla está Cristo, quien muere en una cruz por nuestros pecados, nos limpia de todo pecado, nos reconcilia, como se dijo hoy en la mañana, con el Padre, nos da de su Espíritu Santo y nos da el poder para vivir de adentro para afuera, un cambio auténtico, no un disfraz religioso, sino una transformación de adentro hacia afuera, un cambio real por su Espíritu Santo que nos permite victoria sobre el pecado y crecer en nuestra vida. Eso solamente lo puede hacer Dios en la vida de las personas. Ahora, todo esto suena bien, pero quiero invitarle a que usted abra su Biblia en Mateo capítulo 5, y aquí algo que le va a sorprender. Quizás usted no está en desacuerdo con lo que acabo de decir de que Jesús es la luz del mundo, pero quisiera que todos podamos leer Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois, vamos a leerlo a la voz de 3, 2, 3. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Quedémonos con la primera frase. Vosotros sois la luz del mundo. ¿A quién le está diciendo eso? A nosotros, a los que hemos creído en Él, dice, ustedes son la luz. ¿Sabe qué? No me gusta ese versículo. Me gustaría quedarme con la comodidad de decir, sí, Jesús es la luz del mundo, mírenlo a Él, fíjense en Él es el modelo, yo no soy la luz. Pero el Señor Jesús mira a sus discípulos, le mira a usted, me mira a mí, a los que hemos creído en Jesús, y nos dice, ustedes ahora son la luz del mundo. Él llevó un ministerio de iluminación y ahora Él nos dice que nosotros debemos ser la luz del mundo que ilumina al mundo y le enseña cuál es el camino de Dios. El apóstol Pablo, cuando fue llamado a predicar la palabra del Señor, se le dijo esta frase, pero levántate porque para esto te ha aparecido a ti, para que abras sus ojos de los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pedro mismo afirma de que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y el mismo apóstol Pablo en sus cartas nos dice en Efesios 5:8 que somos luz en el Señor y que debemos andar como hijos de luz y que nosotros debemos resplandecer como luminares en este mundo. Y este es el punto en el cual quiero llegar. Estamos de acuerdo que Jesús es la luz, que Él vino a iluminar al mundo y a darnos un entendimiento de la vida, de Dios, de nuestra necesidad real y más importante. Pero esto es lo importante. Dios le ha puesto a usted y me ha puesto a mí como luz. Y puede ser de que sea la única luz que sus familiares, que sus colegas de trabajo y que la gente que le rodea puedan ver, porque ellos quizás no vengan a esta iglesia, no asistan a un culto ni escuchen un mensaje, pero Dios espera que usted sea luz.
Dios espera de que usted en su trabajo ilumine con su vida, que la gente al verle pueda decir, este tipo es raro, este tipo es diferente, este tipo no hace lo que hacemos nosotros, este tipo no tiene los mismos valores que nosotros, este tipo tiene algo diferente, pero tiene algo que me impacta. Yo quiero saber lo que tiene este hombre, qué es lo que lo hace diferente, la educación, la familia que tuvo, sus padres. Y cuando ellos dicen, ¿qué tienes? Y uno le puede decir, es Cristo el que me ha hecho así. Estamos trayendo luz a ellos. No, mi querido hermano, ¿usted cree que por llegar a la iglesia ya cumplió con Dios? ¡Mentira! Usted cumple con el Señor cuando es luz allá. La pregunta es, ¿qué tipo de luz ven sus colegas, sus familiares y sus amigos? ¿Es una luz que brilla o es una luz que está tapada, que no deja ver la presencia de Cristo? Hermanos, no estamos predicando una política. Cuando terminaba la era del racionalismo, en la era de las luces, todo optimista, vamos a llegar a la sociedad perfecta. Los socialistas decían, este es el camino, qué religión ni qué nada, este es el camino para la sociedad igualitaria, la sociedad social, socialista y por último comunista. Y los capitalistas decían, no, aquí es el camino, esto va a iluminar el mundo. El capitalismo, dejemos que el mercado se mida por su propia fuerza y todos vamos a acabar con una casa y con un auto y felices. Estamos en el siglo XXI, año 2015. Fracasó el socialismo, fracasó el capitalismo. Y estrepitosamente, Estados Unidos cada vez está más socialista y los socialistas como China cada vez más capitalistas. Pero nadie recibió el paraíso que le prometía ¿sabe qué? Nosotros, la iglesia, tenemos el mensaje de salvación. Nosotros tenemos el mensaje que puede iluminar sus vidas. La reconciliación con Dios que trae la verdadera paz de la cual se habló hoy día. Pero a veces nos contentamos simplemente con Jesús es la luz. No me mires a mí, míralo a Él. Pero quiero que resuene este versículo. Vosotros sois la luz del mundo. Y un ministerio al estilo de Jesús debe iluminar como Cristo iluminó. En segundo lugar, el ministerio de Jesús es esencialmente espiritual, porque llama al arrepentimiento. Dice, versículo 17, por favor, del texto base, es el texto de Mateo 4, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora quiero que por favor ponga su dedo en el texto, porque usted va a leer la primera palabra de la primera predicación del Señor Jesús. La primera palabra y la primera predicación. ¿Qué es la primera palabra? Arrepentíos. ¿No le parece llamativo eso? Él pudo haber dicho, crean, deben ser personas de fe, o asistan a la iglesia, o sean buenos, o pórtense bien, o traten de no ser tan malos, o busquen el éxito. Pero la primera palabra que dice el Señor Jesús está marcando la línea que su ministerio no iba a estar enfocado en cosas terrenales, en cosas que se quedan aquí en la tierra, sino que era un asunto del corazón, porque la primera palabra que dice es arrepentíos. Y al hacerlo se alineó, se predicó el mismo mensaje de Juan el Bautista que estuvo predicando años en el desierto, arrepentidos y convertidos. Y cuando Pedro comenzó su primera predicación en Pentecostés, Hechos 2:38 dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Y Pablo en Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la primera palabra que sale de la boca del Señor Jesús cuando va a predicar no es amor y paz, como muchos suponen, sino es arrepiéntanse? Primeramente entendamos qué es y qué no es el arrepentimiento. Arrepentimiento no es remordimiento. Si quiere entenderlo mejor, escuche la grabación del mensaje de Freddy el domingo pasado. Judas tuvo mucho remordimiento, pero nunca se arrepintió de lo que había pasado. Arrepentimiento no es tristeza por las consecuencias del pecado, sino
dolor también por mi mismo pecado. ¿Me explico? Una persona, por ejemplo, que se ha bebido toda la plata de su casa, que era para el pan, para la leche y para las mensualidades de los chicos, se puede estar arrepintiendo, decir, me arrepiento de haber bebido porque ahora no tengo plata. ¿Te arrepientes de haber bebido? En realidad no me arrepiento de haber bebido. Fue bueno, la verdad, un fin de semana súper, ya te cuento. Lo que no me gusta es que no tengo plata ahora. ¿Me entiende? La mayor parte de las personas no tienen un arrepentimiento de su pecado. Siguen disfrutando de su pecado y viendo su pecado como algo positivo. Se lamentan las malas consecuencias de su pecado. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar por su pecado. Yo veo mucha gente que llora y dice, ay, hermano David, me pasó esto, y lloran y lloran. Salen y lo vuelven a hacer. No es llorar por el pecado. Es bueno llorar por su pecado, pero es más que eso. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Si uno pudiera analizar la palabra tal como es entendida en el texto original, la palabra significa un cambio total de mentalidad respecto al pecado y respecto a Dios. Es tener una mentalidad o una actitud diferente a la que uno tenía antes. Voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Voy a robar este ejemplo de uno de mis ancianos de mi niñez, don Frank Haggerty, pero le voy a cambiar algunas cosas. Vamos a suponer que un hombre tiene diabetes. Este hombre le encanta el azúcar, todo es 4 o 5 cucharadas de azúcar por taza, de esas que uno las mira y siempre quedan al fondo el azúcar ahí, no la terminó de batir porque le encanta yaparle masitas, pancitos, que torta, que yuca, que todo lo dulce y todos los carbohidratos le encanta. Y un día va al médico y el médico le dice, los problemas que usted está teniendo, dolores de cabeza, desvanecimientos y etcétera, etcétera, es porque usted tiene diabetes y su azúcar está alta. Y tiene que comenzar un tratamiento para poder sanarse. El tipo llega a la casa y le dice a su mujer, ¿cómo te fue con el médico? Bien. ¿Qué te dijo? Tengo que tomar unas píldoras. No le dice nada. Qué bueno, mi amor. Te preparé el almuerzo que quería. Le sirve el plato, como nuestro plato Canva, ¿no es cierto? Arroz, yuca, a veces hasta fideo le ponen, aunque no está en Canva, pero ahí está todo, todas las masas están ahí. Y su Coca-Cola y su soda, ¿no? Come y come, y otra vez. Y está en eso. Sigue amando el azúcar, pero se siente mal. Ama el azúcar, pero se siente mal. No se cuida, decimos, ¿no es cierto? Creo que usted está pensando en un pariente, ¿no es cierto? Ahora, un día aparece en su dedo del pie una pequeña llaga. No se puede curar, no se puede curar, no se puede curar. Llega donde el doctor. El doctor le dice, este es el resultado de su azúcar. Usted tiene pie de diabéticos y vamos a tener que cortarle ese dedo. Y si no se cuida, vamos a tener que ir cortando las otras partes. Usted sabe cómo es la diabetes, es tremenda. Llega a la casa y ya no puede mentirle a la esposa. ¿Qué te dijo el doctor? ¿Qué pomada hay que comprar? Me van a cortar el dedo. ¿Qué? Me van a cortar el dedo. ¿Por qué? Tengo el azúcar. ¿Y por qué no me dijiste? Es que me gusta el azúcar. Ay. Van al hospital, proceden a la cirugía, recuperación lenta, observando para ver si no hay bacterias, observando para ver si está sanando. Y llega a la casa caminando, menos un dedo. Y en ese momento se le acerca un hijo pequeño o su hijita y le dice, papá, ¿es verdad que te vas a morir? No, mi hijita, no me voy a morir, esto se va a sanar. Pero a mí me han dicho que la diabetes mata. No, papito no la mata. Papito es fuerte. Ya, papito, porque yo quiero que me veas crecer. Y se va alejando la niña y ese hombre se pone a pensar, así no voy a vivir más de 5 o 10 años. No voy a poder disfrutar de mis nietos. No voy a poder verlo a casar a mis hijos. Voy a terminar siendo una carga para mi familia. Y empieza a sentir una amargura por su vida. Y cuando le invitan una soda o ve el azúcar y ve a su hijo, empieza a hacer una evaluación. Y mira y dice, yo realmente quiero vivir y quiero ver a mis hijos crecer y quiero verlos y que ellos me entierren. Pero si sigo así no puedo. Por tanto, la aborrezco el azúcar.
odio el azúcar, quiero que saquen todo el azúcar. Le declaro la guerra al azúcar porque ya no quiero más azúcar, quiero la vida. En ese momento esa persona está en camino a su recuperación porque ha llegado a odiar la causa de su mal. Lo mismo ocurre con el pecado. Tenemos que tener un arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento no es por las malas consecuencias del pecado. Cuando el rey David cayó en pecado, dice: contra ti solo he pecado. Y llega un momento en la vida del creyente, de las personas que dicen: ya no quiero más esta vida. Señor, te quiero a ti, Señor, te elijo a ti. Reconozco que mis pecados te llevaron a morir en la cruz por mis pecados y lo odio el pecado y no quiero ver que mi vida se destruya por el pecado. Señor, le declaro la guerra al pecado, pero en tu gracia, Señor, quiero tu santidad, quiero tu vida, quiero vivir para ti y no quiero ni siquiera una mácula, una brista, algo chiquitito de pecado en mi vida. Quiero vivir para ti. Eso es lo que Dios espera. Y su mensaje fue: arrepiéntanse. No dijo esperen arrepentimiento, arrepiéntanse. Usted tiene que arrepentirse. Pero ¿sabe qué es lo lindo del arrepentimiento? El remordimiento, como a Judas, solamente le lleva al suicidio. El arrepentimiento genuino le lleva a la completa restauración. Le lleva a tener victoria sobre su pecado. Le lleva a tener una relación plena y amplia con Dios. Le lleva a esa seguridad del cielo y de la presencia de Dios en su vida porque ha llegado a arrepentirse. Y lo que el mundo necesita hoy, desesperadamente, más que nuevas fórmulas, más que nuevos planes o nuevas propuestas, es arrepentimiento de sus pecados y fe en Cristo, porque eso transforma literalmente la vida de las personas. Así que, mis queridos hermanos, un ministerio al estilo de Jesús es un ministerio que produce arrepentimiento en la sociedad. Podemos ir a la gente y decirle: mira, si vas a Cristo tu vida va a ser mejor, o vas a tener plata, tu matrimonio se va a arreglar. Y el tipo no ve su pecado, no va a salir de su problema. Nuestro ministerio tiene que mostrar, decir: mira, ahí está el Señor, ahí está su cruz, Él murió por tus pecados. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Mira a Jesús, mira con fe y serás salvo. El ministerio del creyente debe llevar al arrepentimiento. En tercer lugar, el ministerio es relacional. Quisiera que leamos Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Quiero que notemos rápidamente algunas cosas. Primeramente dice que Jesús estaba andando junto al mar de Galilea. Y eso nos habla de la disponibilidad del Señor Jesús. Él estaba disponible en la calle. Él no se encerraba con 4 guardias o 4 agentes de seguridad para que nadie hable con él porque él era el gran conferencista o el gran misionero. No, él estaba en la calle hablando con la gente, compartiendo lo de la vida diaria. Y si hay algo que Dios espera de nosotros como creyentes, es que estemos disponibles a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, y cuando vemos la oportunidad de tener un contacto, tenerlo. Sé que para algunos es más difícil que para otros, pero esencialmente Dios espera que estemos también nosotros andando sobre el mar. En segundo lugar dice, Dios, o el Señor Jesucristo, siempre tuvo esa actitud de ver. O sea, él estaba mirando a las personas y al mirarlas veía su realidad, su necesidad, sus dolores, sus carencias y se acercaba a ellos para entablar una relación después de haberlos visto. Y ¿sabe qué? Dios espera de nosotros los creyentes como luz en el mundo, que llevamos un ministerio trascendental y de arrepentimiento, que miremos a la gente.
¿Sabe que con el tiempo perdemos la capacidad de mirar a las personas porque estamos enfocados en el celular, enfocados en la computadora, estamos enfocados en lo que tenemos que lograr y enfocados en las personas con las cuales tenemos algún tipo de interacción o responsabilidad y perdemos de vista de ver a las personas como tales? Simplemente empezamos a verlas como los que tienen que cumplir. Si veo a mi carpintero, veo un par de manos que sabe manejar maderas. Si voy al doctor, veo un par de ojos con un cerebro que sabe analizar lo que yo tengo. Pero dejamos de ver a las personas, o como le dijeron a un amigo que en una de estas grandes cadenas alimenticias dijo: tengo una idea, lo que pasa es que yo pensé, y la empresa le dijo: no nos interesa lo que vos pensás, aquí necesitamos burros pero que trabajen. Y sabe que muchas veces nos volvemos duros, no miramos a las personas, no miramos sus necesidades, no miramos sus carencias. Dejamos de ver personas, miramos solamente objetos que se mueven y que nos pueden ayudar a cumplir nuestras metas. Pero el Señor vio. ¿Qué tal hoy día salir y ver a la gente? Ver con quienes trabajamos, ver las personas que nos rodean. Y la otra cosa preciosa, y ahí es donde me quiero quedar, y no nos va a quedar tiempo para el último punto. Dice, versículo 19, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Qué interesante que dice: y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Dice el versículo 21 que llamó, dice, y los llamó, termina el versículo 21 y el versículo 22, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hay una explicación muy bonita que vale la pena contarla acá, y es: ¿por qué es que el Señor se acerca y le dice: ven y sígueme? Y ellos lo dejan todo y le siguen. ¿Usted seguiría a alguien y dejaría su trabajo y sus actividades solo porque alguien viene y le dice: ven y sígueme? ¿Lo haría? Por supuesto que no. Usted diría: oye, tengo cosas que hacer, no te puedo seguir. Me encanta lo que dices y lo que haces, pero tú con lo tuyo y yo con lo mío. Pero el Señor Jesús le dice a esta persona: ven y sígueme. Y ellos al instante dejaron todo y le siguieron. Y esa es la esencia de creer en Jesús, de ser creyente, seguir a Jesús. Ahora, en aquella época dice que habían rabinos, que eran los grandes maestros allá en Jerusalén, y eran contados. Creo que eran 15 en total los que habían. Ahora, para llegar a ser un rabino, había que pasar por una serie de dificultades y de pruebas. Desde los 6 a 8 años se dice que tenía que estudiar en la etapa que le llamaban el Bet Shema. En esa etapa, los niños de 6 a 8 años tenían que memorizar nada menos, a ver, agarre su Biblia si la tiene por ahí, agárrela desde Génesis y ponga un dedo al comienzo de Génesis y termine con Deuteronomio. ¿Lo tienen? Ya, yo lo tengo acá. Es esto de acá en mi Biblia, y eso es que es edición delgada la mía, ¿no? 5 libros de la Biblia. El niño se lo tenía que memorizar. Obviamente que no todos tenían esa memoria prodigiosa y la gran mayoría volvía a su casa para ser carpintero, para ser comerciante, menos para seguir en el camino de la educación. Pasaba eso y de 9 a 12 años tenían que haber memorizado el 10% de los libros poéticos y de los libros proféticos. A eso le llamaban el Bet Mishra. Luego venía el Bet Talmud, de 12 a 15 años, donde estudiaban aproximadamente 15,000 páginas de comentarios acerca de la ley de Moisés. Y cuando terminaban todo eso, que sería el equivalente a unas 3 o 4 carreras de las nuestras y con mayores dificultades, quedaban unos cuantos allí que habían cruzado todo el pensum, todo el currículum. De esa gente no se graduaban ninguno como rabí, se quedaban esperando. Muchos de ellos eran escribas y eran colaboradores de los que trabajaban con las leyes. Pero si yo era uno de esos muchachos que terminé el Bet Shema, Mishra, Talmud y me memoricé un montón de cosas, andaba tras de los rabinos diciendo: ¡yujú! Aquí estoy, míreme, digamos, ¿no? Siempre visitándolo, pidiéndole consejo, mostrándole que yo me había destacado, ¿no? Y entonces estos rabinos estaban mirando, y cuando ellos veían que entre todos esos alumnos
había uno que se destacaba más que otros y decía, creo que este está bueno para ser mi discípulo. Se acercaban a este joven que estaba, quiero hablar contigo hoy, me va a hablar. Se acercaba el rabino, se acercaba el alumno, destacado, bueno, capacitado, excelente, lo que usted quiera. Y le decía dos palabras, ven y sígueme. Y a partir de ese momento el discípulo dejaba todo, se iba a vivir a la casa de su maestro y se incorporaba a ese grupo selecto de discípulos que tenía este rabí. Y cuando se moría un rabí en Jerusalén, venían todos los rabí para ver con quién lo iban a reemplazar. Cada uno ponía a sus muchachos y de ahí salía escogido uno para ser rabí. Eso significaba ser rabino en Jerusalén. Pero al Señor Jesús, que no pasó por ninguna escuela, que no pasó por ninguno de esos métodos, pero que se sabía la escritura así y que predicaba con autoridad, que tenía ese carisma, la gente que le llamaba a Jesús, rabino le decían. Y cuando el Señor se le acerca a Pedro, a Juan, a Jacobo y le dice, ven y sígueme, me llama el rabino. Y lo dejaban todo. Y de ahí en adelante vemos a Jesús y sus discípulos a todas partes. Llevaron una vida de relación tan preciosa que comían juntos, dormían juntos, se despertaban en las primeras horas del día seguramente para la oración, compartían, tenían vivencias, salían a hacer el ministerio. Cada día había novedades con el Señor Jesús porque siempre la gente lo buscaba y habían anécdotas que contar. Era una vida plena, era una relación de amor, de amistad con sus 12 discípulos. Una relación que nunca terminó y aún sigue hasta ahora. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que Dios espera de usted y de mí que hagamos algo similar. Y aquí sí entramos en materia, queridos hermanos. Dios espera, en primer lugar, de que usted crezca como discípulo de Cristo. Aquí habemos líderes en la iglesia. Estamos dispuestos a discipular a aquellas personas que realmente están con ese deseo de seguir al Señor. Y vamos a levantar discípulos de la comunidad, gente que realmente ame al Señor y que quiera llevar su obra hacia adelante. Y luego esperamos de que usted también se levante y pueda fijarse en los demás y levantar a sus propios discípulos. Por eso la orden cuando el Señor ascendió a los cielos fue id. ¿Y qué cosa? Haced discípulos. Vamos a tener tiempo de ampliar esto en otro momento porque el tiempo se nos ha terminado. Pero algo práctico que podemos hacer es la pregunta, ¿quién me discipula a mí? Veo a algunos de ustedes, los veo que van y vienen, van y vienen. Ya han pasado 6 años en la comunidad y los sigo viendo que van y vienen. ¿Cómo está tu vida? Bien, todo bien. ¿Y usted, pastor? ¿Pero cómo estás tú? No, todo bien. ¿Y usted cómo está? Evadiendo, ¿no es cierto? Por no decir, no estamos creciendo, no estamos avanzando en nuestra vida espiritual, nos estamos quedando acá de asistentes y a veces ni asistimos. Necesito más. Crezca en las cosas del Señor. Desarróllese como un discípulo de Cristo, no de David Paz o de uno de los hermanos, de Cristo. Ahora, usted puede levantarse y empezar a ser discipulado por Cristo mismo a través de los líderes de la iglesia, a través del cuerpo que Dios ha levantado en su pueblo. Y empiece a mirar, no se olvide que nuestro ministerio es relacional, empiece a mirar a aquellos que necesitan más, a aquellos que están llegando. Llame por teléfono a otros hermanos en Cristo, use el WhatsApp, el Facebook para animar a otros, para que sigan llegando a la iglesia. Visítelos para ver cómo están en su vida personal. Y si alguno de ellos dice, quisiera saber más, abra la Biblia con ellos. Y lo poquito que usted está aprendiendo, enséñeselo. Esa es la mejor forma de crecer. Lo que yo estoy aprendiendo, lo enseño a otros. ¿Ha ido usted a un taller alguna vez de la empresa? Qué bonito es, ¿no es cierto? Le pagan todo, viaje, comida, buen hotel y asistir. Y cuando llega el momento de las conferencias, oye, hay una comida excelente que hacen aquí, me dijo un primo que vive en esta ciudad. Vamos, cero la conferencia. Pero ¿qué tal si le dicen, oye fulano, te hemos escogido para que vayas a esa capacitación,
Pero cuando vuelvas tendrás la oportunidad de darnos en media hora, una hora, todo lo que has aprendido a todo el personal. ¿Está bien? ¿Cómo iría usted a esa conferencia? Llegaría a tiempo, estaría con su bolígrafo, estaría preparado y cuando llegaría se lo sabría todo así porque sabe que lo que está aprendiendo tiene que enseñarlo a otros. ¿Sabe por qué usted no conoce su Biblia? Porque no enseña a otros. Viene a escuchar este mensaje para decir, qué lindo el mensaje, pastor. Lo pone el boletín, no se acuerda de nada. Ahora que le diga, enseñe esto que ha aprendido en esta mañana a alguien, eso cambia. Y eso nos lleva a la madurez espiritual. Bueno, continuará. El último punto es muy interesante, así que da para un mensaje solo, así que ahí lo dejamos. Simplemente quiero terminar con lo siguiente. Puede ser que algunos de ustedes en esta mañana digan, oiga, David, muy interesante lo que usted dijo, aprendí muchas cosas, pero ¿cuál sería el primer paso para mí? ¿Cuál sería el primer paso para mí? Yo estoy recién llegando, soy una visita, pero quiero conocer más. ¿Sabe qué? Hoy el Señor Jesús le mira a usted a los ojos y le dice, ven y sígueme. A usted le está diciendo, ven y sígueme. Yo soy la luz del mundo. El Señor Jesús sabe la oscuridad en la cual usted está viviendo, en las necesidades en las cuales está viviendo y experimentando. Y el Señor sabe de que usted está tratando de encontrar el camino y sabe que no es una religión y realmente no lo es. El camino es Cristo porque Él dijo, yo soy el camino. Pero ¿por qué es el camino? Porque Él un día trazó un puente, un camino entre Dios y el hombre. Subió en una cruz que fue suspendida entre el cielo, el Padre Santo y los hombres pecadores. Y allí Cristo derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Así como usted está con sus pecados, con su vida, no puede acercarse a Dios, pero sí por medio de la sangre del Señor Jesucristo que le limpia de todo pecado. El Señor le dice, ven y sígueme, yo derramé mi sangre por tus pecados, confía en mí. Y aunque quizás no podamos seguir literalmente al Señor Jesús por la calle, pero usted en su vida personal, en oración y por medio de la palabra, cada día puede estar siguiendo al Señor. El primer paso es dejarlo todo y seguirle a Él. ¿Le gustaría hacerlo? ¿Por qué no inclina su cabeza allí donde se encuentra? Le hago una pregunta. ¿Ha entendido usted el mensaje de Cristo? ¿Ha entendido ese mensaje de arrepentimiento? El Señor quiere que usted se arrepienta, no solamente de las cosas malas que ha hecho. A lo mejor alguno de ustedes está orgulloso de las cosas buenas que ha logrado, pero no las ha logrado en el poder de Cristo y para la gloria de Cristo. Lo hizo en sus propias fuerzas y para su propia reputación. Quizás bien lograda y bien ganada ante el mundo, pero el Señor quiere que usted se arrepienta no solamente de las cosas buenas o de las cosas malas, también de sus logros personales y de aquello que usted llama mi vida, porque es una vida vacía, es una vida sin Cristo, es una vida controlada por el pecado. Usted póngale el apellido de ese pecado, puede ser fornicación, puede ser borrachera, puede ser malos pensamientos, pornografía, no sé, amargura. Y el Señor tiene el poder para sacarle de esa vida de pecado. Él tiene poder para iluminar su vida y no solamente mostrarle el camino, sino que le dice, yo soy el camino, tienes que vivir a través de mí. Lo más importante de todo eso no es que seamos pecadores simplemente, sino que Él derramó su sangre para dos cosas: limpiarnos del pecado y dos, darnos poder sobre el pecado. Qué hermoso, por su Espíritu Santo. Lo único que usted tiene que hacer es creer en Jesús, poner su confianza en Él. Si estuviéramos en los tiempos de Jesús, Él diría, ven y sígueme, y le seguiríamos. Pero en este momento usted puede decir, sí, Señor Jesús, creo en ti, creo que tú eres el Salvador del mundo y la luz del mundo que has venido a iluminar mi vida. Pongo en ti mi confianza y declaro que por tu sangre preciosa todos mis pecados son perdonados. Mi fe está puesta en mí, ya no en mí mismo, sino en ti, Señor, pongo mi confianza. Quiero, Señor, que tú seas mi Salvador, mi Señor. Gracias, Señor. Como decía el Señor a todos, dice, ven
y sígueme. La pregunta es, ¿cuántos dijeron, sí, Señor? En tu poder y por tu amor manifestado en la cruz, hoy yo te sigo. ¿Usted ha tomado esa decisión hoy día? Levante su mano, si diga, Señor le bendiga. ¿Quiénes más han tomado la decisión? Que el Señor le bendiga, gloria sea al Señor. ¿Alguien más ha dicho, yo sigo al Señor? Amén, hay una mano allá levantada. Otras manos, que el Señor les bendiga. Damos gracias. Padre Celestial, gracias por esta preciosa mañana y te pedimos, Señor, que este mensaje de la obra de Cristo, de su ministerio de luz, de arrepentimiento, de amor hacia nosotros, pueda seguir, Señor, creciendo en nuestro corazón para que pronto tengamos una iglesia que realmente te sirva a la manera de Cristo, que haga la obra de Cristo aún mayores, dice, Señor. Ayúdanos a tener tu entendimiento para comprender esa grandeza, Señor. Y bendice a las personas que han entendido el mensaje y le han dicho a Cristo, sí, Señor, te seguiré, pongo en ti mi confianza. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra.